Vale, a ver, vamos a empezar ya con la cuestión. Vamos a ir al grano, ¿no? Que tenemos muchas noticias y algunas actualizaciones relevantes. Porque ayer, por ponernos en contexto, teníamos ese anuncio de Hamás proponiendo un intercambio de prisioneros en el cual reconocían tener ya más de 200 rehenes israelíes, también civiles, pero israelíes, y que pretendían intercambiar por hasta 6.000 prisioneros palestinos, lo cual sería prácticamente todos los prisioneros palestinos que habría en Israel. Y lo cual, pues bueno, no entra dentro de los planes de Israel, desde luego, hacer un intercambio que le dé 6.000 prisioneros a Hamas. Pero era ya una de las primeras grandes noticias del día de cara a una posible negociación. No hay tal negociación real, ¿no? Pero sí que es verdad que Egipto y Estados Unidos han intentado hacer algún tipo de aproximación con Israel y con Hamas, y por otro lado se han dado varias giras. Por un lado, la del ministro de Exteriores iraní, del cual hablaremos más tarde, pero por otro lado también la de Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, por la región, que ya se ha pasado varias veces, incluso por varios países del entorno. También hablaremos de ello ahora. Y por otro lado, la del rey Abdullah II de Jordania, que también tendremos que comentar porque ha sido una gira por Europa un poco para abrir posibles canales diplomáticos. A esto hay que añadir esa negociación en Qatar, que es de lo que quería hablar lo primero, ¿no? Qatar es el principal patrocinador de Hamas, de este grupo gazatí, y es el que habría intentado mediar con el líder de Hamas, según se reportó ayer, Haniyeh, para que se pudiera negociar una posible liberación de prisioneros o este intercambio de prisioneros con los rehenes israelíes. Eso ya es importante, ¿no? Por lo que supone de intentar abrir un canal humanitario. La otra pregunta que todo el mundo se estará haciendo, ya que actualizamos cifras de, bueno, de cómo se estaba conformando el gobierno de unidad israelí, de cómo estaban yendo las cuestiones de Cisjordania. La otra gran pregunta, por lo tanto, es ¿por qué, por qué Israel todavía no ha lanzado esa operación que había anunciado tan contundente que iba a ser sobre la franja de Gaza? ¿Por qué se sigue retrasando? Y esta pregunta pues tiene una respuesta bastante más sencilla de lo que parece. Y es que ellos ya anunciaron su disposición, el estado de guerra, el movimiento de equipamiento militar y de tropas, con lo cual la retórica está ahí. Ellos han asegurado que van a dar una respuesta. Además, ha sido tan contundente en sus declaraciones durante estos días y durante estas semanas que no parece que se puedan echar para atrás sin que haya consecuencias políticas en el gobierno de Israel, porque encima se ha conformado un gabinete de guerra paralelo al gabinete de seguridad habitual, ¿no? Esto es importante, porque si se está haciendo todo esto es precisamente para gestionar la guerra. Con lo cual está todo encaminado a la guerra. No es como en otros escenarios que cabe una desescalada. Entonces, ¿el por qué se está retrasando? Como digo, si todo parece indicar que está en preparación y que está casi listo para producirse. Bueno, pues dos cuestiones. Primero, la seguridad de Israel, que está previendo que se va a meter toda la región, que va a ser una guerra regional, sobre todo Hezbollah, que es lo que más les puede preocupar de manera inmediata, pero ahora hablaremos de Irán. Y claro, para evitar que lancen una guerra que ya tienen preparada y Hezbollah desestabilice el país, están también dando pasos de preparación en dos frentes. Por eso ayer os informábamos de esa evacuación de algunas zonas de la frontera con Líbano en un margen de 2 kilómetros en 28 localidades del lado israelí. Y porque también durante estas horas, pero incluso durante estos días, se ha bombardeado el sur del Líbano. ¿Vale? Entonces ahí vemos cómo Israel se está preparando y está destinando recursos al norte de su frontera con Líbano. Y esto es un motivo por el cual se ha ido retrasando la operación, porque no saben si lanzar un ataque preventivo sobre Líbano para atacar a Hezbollah de manera simultánea con la operación terrestre en Gaza, o si lanzar simplemente el ataque en Gaza, que no es poco,
y al mismo tiempo dejar que sea Hezbollah quien responda y ellos ganar el relato de, bueno, estamos defendiéndonos ahora de Hezbollah también, ¿no? No teníamos poco con Hamas. Ese es el principal motivo, uno de los dos, por el cual se está retrasando la operación desde el lado israelí para prepararse. Pero hay otro muy importante y del cual ayer ya recibimos esas noticias que os vamos a actualizar ahora mismo. Y es la llegada de Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, Anthony Blinken, como digo, en esa gira por países de Oriente Medio, ha estado tanteando el terreno. Y lo que ha planteado ayer en esa reunión con el gabinete de guerra, después de 7 horas de reunión, era la necesidad de marcar unas distancias con Israel, señalando que ellos están muy preocupados por el resultado humanitario de la operación en Gaza, intentando mover a los israelíes a que acepten una apertura de la frontera con Egipto, el paso de Rafah, que se permita la entrada de ayuda humanitaria y a cambio Estados Unidos gana que se puede evacuar de Gaza a los extranjeros. Es lo principal, ¿no? Sacar a los extranjeros de Gaza y que entre algo de ayuda humanitaria a Gaza por Egipto. Un poco el quid pro quo para que se dé la invasión, pero se pueda vender el relato en Occidente de apoyo porque se están siguiendo parámetros humanitarios, porque lo que interesa es defender a los civiles y no atacar a los civiles. Por eso no se dio una invasión hace 4 días. Se está esperando a que se dé una evacuación de civiles de Gaza ciudad, de la franja de Gaza en el norte de la misma, hacia el sur. Esas 2 carreteras que se habilitaron y algunos barrios para que los civiles se marcharan. Y esto se explica y se entiende muy bien cuando se ve cómo el gobierno, que está hablando de la necesidad de aplicar un bloqueo total, un bloqueo contra todos los civiles por ser colaboracionistas de Hamas, que paguen el castigo colectivo, ¿no? Que es lo que se les ha criticado mucho porque se considera que puede ser un crimen de guerra, y sin embargo han aliviado el bloqueo reabasteciendo de agua a la zona de Han Yunis, que es el sur de la franja de Gaza. ¿Por qué ibas a reabastecer de agua cuando has dicho tan de cara que quieres un bloqueo completo? Pues efectivamente esto entra dentro de la retórica estadounidense que llevamos viendo unos días. Cuando Estados Unidos se desplaza ahí, lo hace por 2 motivos. Uno, para disuadir al eje de la resistencia de que se meta. Esto entra en el primer punto que he explicado antes. Pero el segundo es negociar con Israel que si quieren el apoyo occidental cerrado, y es así, el de todo Occidente, más o menos, que se intenta vender en bloque, tienen que respetar el derecho internacional humanitario. Cosa que no se está haciendo, porque los bombardeos son indiscriminados, ¿no? Mira que hemos hablado de crímenes de guerra en Ucrania, tal, pero los de Palestina es que son lo más flagrante que se puede echar uno a la cara. En cualquier caso, Estados Unidos sí que está consiguiendo gestos de Israel para que se pueda desplazar, como digo, la población civil hacia el sur, con esa apertura de corredores, aunque hay algunos que han sido bombardeados. Se estaba negociando con Egipto eso de que se permitiera entrar ayuda humanitaria por fin. La Unión Europea también está presionando para que se permita entrar la ayuda humanitaria y van a mandar un puente aéreo. Todavía, lo dijimos ayer, seguimos sin noticias de si ese puente aéreo se va a atrever a ir a Gaza, que es algo que no se ha atrevido a hacer ni Egipto, o si va a ir a Egipto y le van a dejar con el marrón de ser el hub y de ver cómo se gestiona. Vale, pues aquí tenemos por lo tanto la presión estadounidense. Estados Unidos va a dar apoyo a Israel, lo sabemos desde el primer día, pero Estados Unidos ha puesto algunas líneas de distancia en tweets de Biden, de Blinken, diciendo que ellos quieren apoyo para los civiles y que tienen que seguirse las reglas humanitarias y tal. Eso no es que estén chocando con Israel, es que quieren marcar una distancia basándose, como no puede ser de otra manera, en el argumento que mueve todo en las corrientes políticas vinculadas al Partido Demócrata y a la Europa Occidental, que es la moralidad. Y por lo tanto consideran inmoral que la invasión se dé descontrolada. Es un poco lo más importante, porque Israel está esperando unos días, en esto que ha estado hablando con Anthony Blinken, porque es mucho mejor para ellos contar con el beneplácito y el apoyo abierto de Occidente.
El apoyo militar lo va a tener, presumiblemente, con la llegada de los 2 portaaviones y de todo el contingente que le acompaña. Pero el apoyo es importante también a nivel diplomático porque puede haber grietas mucho más fácil que en el caso de Ucrania, ya que Israel se trata en este caso el que invade. Eso puede traer más problemas. Ya estamos viendo algunos países que han sido críticos, algunos actores que han sido críticos en España, en Irlanda, en Colombia, de manera no tan grave, pero es verdad que se dan manifestaciones fuertes, como las de Francia, las de Reino Unido, incluso en Alemania hemos visto algún movimiento, con lo cual, bueno, puede ser relevante, como digo, que tengan el apoyo estadounidense. Y por último, de cara a esto que digo, ¿no? Que se cierre el apoyo estadounidense y a cambio de que se dé una operación un poquito más limitada en Gaza, no indiscriminada, y no con un desplazamiento de millones de personas, como se ha llegado a plantear, pues con esto va a llegar Joe Biden. Es la noticia que tenemos esta mañana. Joe Biden va a ir a Israel mañana, miércoles 18 de octubre. Con lo cual, si Anthony Blinken ha preparado el terreno, ha llegado a un acuerdo, y ahora lo comentaremos, para que se dé todo esto que acabo de decir, y empiece esa campaña de apoyo diplomático a Israel formalmente, la campaña militar sobre Gaza se va a retrasar otro poco más. Mínimo, yo diría que la ventana se abrirá el jueves, porque si el miércoles va a ir Joe Biden, pues se van a esperar como poco a que acaben esos contactos. Y bueno, pues aquí hemos publicado ya en Descifra una serie de hilos, hemos actualizado nuestro hilo de seguimiento internacional de las reacciones internacionales que estaba viendo con respecto a esto. Lo comentamos ayer con vosotros, pero lo actualizamos ya, ahora mismo, con ese acuerdo que anunciaba Anthony Blinken anoche. Estados Unidos anunciaba un acuerdo con Israel para crear un corredor humanitario con Gaza, que podría incluir desarrollar zonas seguras para los civiles. Vamos a ver si esto se trata de esos barrios de los que hablaba Israel. Y el anuncio de que Joe Biden viajaría mañana 18 y se le informaría de los objetivos y de la estrategia de guerra. Con lo cual es Anthony Blinken el que ya lo habría hecho. Al mismo tiempo, tenemos la noticia, dentro de esas reacciones internacionales, de la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en este caso a petición de Rusia. Es verdad que Brasil ha planteado, creo que, otra resolución, pero la de Rusia hablaba del alto el fuego humanitario en Gaza, de plantear eso, la necesidad y pedir formalmente un alto el fuego humanitario en Gaza, pero hablaba de condenar toda violencia contra civiles y el terrorismo. Entonces, claro, hay países en Occidente que lo que querían era una mención más explícita jamás. Y por eso se ha dado una ruptura de intereses. Hemos visto cómo solo Rusia, que es la que lo ha propuesto, China, Emiratos Árabes, Mozambique y Gabón han dado su apoyo a la petición del alto el fuego humanitario bajo esos términos, que como digo, pues eran más ambiguos, pero es verdad que al final es rechazar un alto el fuego. Pero bueno, da igual porque no deja de ser inútil plantear que la ONU vaya a hacer algo. O sea, eso ya lo hemos comentado muchas veces. Y teníamos el voto en contra de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón. Es decir, el bloque occidental al completo votando en contra. Mientras que otros países, también situados en Occidente, pero bueno, hay un poco de diversidad, no son las potencias, se han abstenido. Y ahí tenemos pues a países como Albania, Ecuador, Ghana, Suiza, Malta y Brasil. Porque Brasil, ya digo, tenía otra línea y que había planteado. Efectivamente, todavía falta la resolución brasileña, pero bueno, que no deja de ser el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es importante, pero en este caso no plantean más que una petición de alto el fuego, no imponer medidas sobre Israel ni sobre Palestina. ¿Vale? Esto es importante. No sé si quieres comentar algo, Edu, y luego sigo porque tengo muchas más noticias, pero es que me hago la hora entera yo solo si quieres. Pues mira, voy a aprovechar. Hay algunas preguntas en el chat, ¿vale? Recordad que podéis dejar vuestras preguntas. Yo se las paso a Ale o Ale las lee directamente y las va respondiendo. Ya somos más de 1000 personas. Bienvenidos a todos.
Preguntan, bueno, son varias las preguntas que nos han dejado. Vamos a ver. Aquí tenía una. Esto es. Preguntan por la posibilidad de crear un campo de refugiados en el Sinaí, en el que interviniera Estados Unidos y Occidente, garantizando tanto a Egipto como a Gaza que solo dure mientras persista la ofensiva. No sé si esto está sobre la mesa, no sé si es un tema que se ha puesto en algún Ni, momento. ni hablar de esto. O sea, vamos, Egipto no quiere una oleada de refugiados ni en pintura. Y además es que os iba a leer unas declaraciones luego, pero creo que las puedo incluso adelantar un poco para que veáis cómo se está gestionando esta cuestión. A ver si las tengo yo a mano. Bueno, ahora cuando pueda os cuento, ¿vale? Sobre lo que ha ido diciendo cada uno de estos actores, porque hemos tenido declaraciones interesantes de Irán, que las comentaré luego, de Turquía y también de Jordania. Vale, aquí las tengo, las de Jordania. El rey Abdullah II, y ya aprovecho para repasaros, que había estado, os dije ayer, con Giorgia Meloni en esa primera parada en su gira europea, hoy está con Olaf Scholz, el canciller alemán. Y con Olaf Scholz ha dicho no a los refugiados en Jordania o Egipto. No quieren una oleada de refugiados. Jordania ya tiene muchos refugiados palestinos. Líbano, el sur, está lleno de campamentos refugiados de palestinos. También tienen de otros países como de Siria. Y Egipto, cuando hemos hablado y lo hemos explicado muchas veces, lo del corredor humanitario, quieren introducir ayuda humanitaria y Jordania también, pero no quieren que sea ese corredor para sacar personas que huyan, sobre todo porque Israel, igual que no está respetando esas vías, esos salvoconductos humanitarios para que puedan salir, porque se está aplicando un bloqueo, tampoco respetaría el derecho al retorno, que es lo que les preocupa a los gazatíes. Ellos están diciendo, incluso a Hamas, ¿no? Porque Hamas plantea que ellos no quieren que se vaya y se dice, bueno, es que los quieren usar de escudo humano. Pero es que además no se trata solo de escudo humano, se trata de que saben que si se da ese éxodo, esto no sería un periodo de refugiados y después regresar, porque no se les ha garantizado nunca el derecho al retorno. Saben que marcharse sería una segunda Nakba, que es lo que ya pasó, que rescataba ahora el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y que él mismo ha alertado de que puede ocurrir una segunda Nakba, el éxodo palestino. Entonces sería una limpieza étnica y por eso se resisten a ello. Pero desde Egipto y Jordania ni quieren oír hablar de esto. De hecho, ha dicho el rey Abdullah que Jordania tampoco está preparada para aceptar ningún palestino refugiado de la Franja de Gaza, que es una línea roja, y esto lo ha dicho como algo importante para que la gente sepa, esté preparada y tenga muy claro lo que va a ocurrir en este lugar. No a esos refugiados en Jordania y no a esos refugiados en Egipto. Eso es lo que ha dicho Abdalá II. Bueno, ¿qué más cositas, más preguntas tenemos? Uy, este no, ahora. Tenemos... Pregunta, ¿Israel tiene planes de demoler las edificaciones en Gaza o serán ocupadas por nuevos colonos israelíes? Bueno, los planes no los tenemos claros porque no se sabe todavía ni siquiera cuál es ese objetivo, supuestamente. Pero tengo por aquí una cosa interesante. Ya os dijimos también estos días que ha habido algunos miembros del gobierno israelí que decían que su plan no era gobernar a 2 millones de gazatíes, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Se interpreta como mi plan no es gobernar a los 2 millones de gazatíes porque vamos a hacer una limpieza étnica, o es que no los vamos a gobernar nosotros porque le vamos a dar la autoridad civil a la autoridad palestina. Entonces, hay dudas de qué va a pasar, porque ni siquiera se sabe cuál es el alcance de la operación. Si de verdad Estados Unidos le ha convencido de hacer una operación más limitada, yo por ahora he visto declaraciones en el sentido de que los civiles se vayan al sur y que nosotros desde Israel invadamos solo el norte de la Franja de Gaza. Puede ser un primer paso o puede ser el paso definitivo, porque es donde se encuentran la mayoría de esos túneles, las infraestructuras importantes de Hamas, porque es la ciudad de Gaza. Entonces se está como rebajando de alguna manera las expectativas de esa invasión y que pueda solo afectar a la franja norte.
¿Qué pueda pasar luego con ello? Pues no lo sabemos. Si se hará una limpieza étnica, como digo, se empezarán a hacer asentamientos, pero había quien decía que su objetivo debía ser garantizar que un judío pudiera pasear tranquilamente por la franja. Lo que sí tenemos es al portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, que ha dicho que el estatus posterior a la invasión de la franja de Gaza debería ser un asunto global, que se decida entre Israel y otros países. Es decir, a mí esto personalmente me suena a acuerdos de Oslo. Se quiere involucrar a la comunidad internacional para que se haga entre todos un nuevo acuerdo sobre el estatus de Gaza que pueda dejar zonas bajo control militar israelí para crear una zona de amortiguación con Askelón, con Sderot, para acabar con la infraestructura de Hamas en esa zona. Eso a mí personalmente me suena a lo que es actualmente la zona C de Cisjordania. Después de esa mención de Hagari, el portavoz militar de Israel, a las fronteras de Gaza, también se ha sugerido que Israel y Egipto podrían terminar de resolver ese estatus de la franja de Gaza y que ya tiene un plan para el gabinete, pero que todavía no puede decir más, ¿no? Que ya hay planes preparados para tratar esa cuestión. No sabemos si esto significa que Egipto quizá pues tenga que asumir un papel como el de Jordania, en el caso de Cisjordania, con muchos refugiados, con influencia de cara a esa autoridad sobre la franja de Gaza. No lo sabemos todavía, pero eso es lo que están ya dejando caer los portavoces israelíes. No sé si tenemos alguna pregunta más. He visto que han ido llegando algunas subs que se han ido renovando y que estamos ahí en el... Sí, hemos en el brete del... tenido un ratito un poco de locura con las subs, porque llegaba una sub nueva, se caía una sub anterior, entonces subíamos 1500, bajábamos 1499. Era una cuestión así permanente, pero bueno, sí. Vamos a seguir leyendo preguntas. Aprovecho que estamos ya más de 1200, casi 1300 personas aquí para agradeceros todas estas suscripciones. A Dani, a Legend, a Paulinho, a Seth, a Lucas o Luca. Muchas gracias a todos y al resto recordad que si queréis apoyar aquí el trabajo que hacemos en Twitch, lo podéis hacer con las suscripciones, ¿de acuerdo? Tenemos ahí la meta de 1550, todavía estamos un poco lejos, pero bueno, podéis ayudar a que lleguemos, como acaba de hacer Misil Finidi, muchas gracias, con Prime. Y os recordamos, primero, importante, que las suscripciones con Prime son totalmente gratuitas, ¿vale? Si sois usuarios de esa plataforma, tenéis las suscripciones en Twitch gratuitas. Cuando le dais al botón de suscribirse hay una pestañita que pone Prime, clicáis y os explican todo. Y que si no tenéis Prime, igualmente os podéis suscribir de manera tradicional, también en el botón de suscribirse, eligiendo la duración y renovándola. Bueno, la renovación es automática, mensual o trimestral, lo que vosotros elijáis. Y ya, si estáis excesivamente generosos, pues si estáis suscritos ya, podéis regalar suscripciones a otras personas que estén viendo el directo a la vez que vosotros. ¿Vale? Esto hace posible que hagamos este trabajo en Twitch, que está ya siendo diario y múltiples horas. Y sobre todo, lo más importante, o a nosotros, lo que más nos importa, el que podamos conservar nuestra independencia. ¿Vale? Porque al poder sustentarnos a través de vuestro apoyo aquí en el canal de Twitch, y ahora al explicar también otra plataforma en la que podéis ayudarnos todavía más, al depender de esa ayuda que nos dais, pues podemos no depender económicamente de empresas, de entidades, de partidos, de estados, ni de nadie que pudiera eventualmente condicionar la información que os traemos aquí y los análisis que os traemos aquí, ¿vale? Así que es garantía de total independencia informativa y de rigor las suscripciones que nos deis aquí en Twitch. Así que nada, animaos, y para sustentar este proyecto de análisis internacional independiente, pues con unas suscripciones aquí en Twitch, como la de What the Fuck, LP Doom, bueno, muchas gracias, todas ellas con Prime, que insisto, son totalmente gratuitas. Y, detalle, un pequeño apunte, además de apoyar a este proyecto, cuando suscribís en Twitch no os saltan los anuncios, la publicidad que pone Twitch y que interrumpe los streamings, ¿vale? Y no sé, Ale, si quieres comentar ese QR que tenemos ahí abajo. Sí, ¿dónde tenemos hoy el QR? No lo tengo aquí en la esquina, ¿no? Pues lo voy a subir, lo voy a hacer un poquito más grande y te lo voy a poner ahí. Te está tapando un poco, mira, igual me lo pongo a mí, que tengo más hueco. Lo pongo aquí, ahí está. Me aparto aquí un poco.
Ok. Sí, sí, sí. Ahí lo podéis ver en pantalla, vale. Bueno, pues sí, porque es que eso también que nos decís en el chat, llevamos 40 minutos de directo casi y no hemos hablado todavía ninguna vez del QR, o sea que tampoco creo que sea un problema, vamos, que tenéis formas de apoyarnos de las maneras que queráis y podáis, cada uno lo que pueda, porque el contenido que hacemos es gratis y bueno, pues la inmensa mayoría sigue siendo gratis. Es que nosotros queríamos conseguir que el medio existiera más allá de un año por el crowdfunding. No podemos hacer crowdfundings todos los años, precisamente para evitar eso, ¿no? Estar todo el tiempo pidiendo apoyos. Entonces, la única forma de que esto siga siendo posible en el largo plazo es que pinchéis aquí y elijáis el plan que mejor os venga, el que queráis, porque tenéis opciones que os dan más cosas a vosotros, no solo a nosotros. Porque a vosotros os damos una newsletter semanal. Todas las semanas repasamos cada región del globo en vuestro correo directamente. Tenéis una opción gratuita, de nuevo, porque insistimos, intentamos dar siempre esas opciones. Y también tenéis una opción de pago, que es la que es más extensa. También hacemos recomendaciones de libros, que muchas veces nos preguntáis, y os tenemos que recomendar los nuestros, pero también recomendamos libros de otros autores en muchos idiomas y tal. Lo podéis recibir en el QR. Y así, bueno, que nos preguntáis mucho por MD, ¿qué libro me recomiendas para esto? Vale, pues en el QR lo tenéis. Además, también está la opción, el que quiera y pueda aportar más, pues de recibir los seminarios exclusivos, que ya son monográficos sobre un tema más en concreto. Y ahí pues tenéis ya disponible, porque se pueden ver todos en diferido, el de el espacio postsoviético desde dentro y la ruta de la seda de China. Lo menciono porque vamos a ir haciendo más, pero es que si te suscribes, recibes los que hagamos más todos los que hemos hecho en el pasado. O sea que cada vez vale más el haberse suscrito, pero cuesta lo mismo. Así que, bueno, pues ya está. Ya paro de anunciarlo, pero es que el QR que tenéis aquí es importante. Bueno, pues vamos a Más continuar. preguntan por Irán, Ale. La posibilidad de... Sí, Esto ya lo pues me hemos viene comentado, pero... estupendamente porque tengo que comentar justo ese tema. Me faltan muy poquitas cosas por repasar y lo de Irán de ayer fue uno de los grandes puntos de inflexión. El ministro de Exteriores, ya he comentado que se ha hecho una gira por países de Oriente Medio, igual que lo está haciendo Abdallah de Jordania en Europa y lo está haciendo Blinken también por la zona. Cada uno está preparando las naves en su territorio. Pues Hussein Amir Abdollahian, que es el ministro de Exteriores de Irán, de la República Islámica de Irán, del presidente Ebrahim Raisi, que ya sabéis que es el presidente desde las elecciones de 2021, es el que se ha encargado de dar el discurso tan importante que se dio ayer en la televisión. Y habló de que el tiempo para una solución política se estaba acabando. Ya llevan mucho tiempo con esto de las negociaciones y que no se da una solución de dos estados, ni una solución para el pueblo palestino, ni nada. Entonces ellos apostaban por plantear que la expansión de la guerra a otros frentes podría ser ya inevitable. Lo cual nos deja de nuevo con lo que decíamos, que no se trata de una guerra solo en Gaza, sino que presumiblemente se ampliará a otros frentes y en este caso el ministro de Exteriores iraní parecía señalar a Líbano. ¿Por qué? Los Altos del Golán, que es la otra frontera con Siria, son muy difíciles para su acceso por tierra. Lo explicamos, de hecho, en el último artículo que publicamos ayer sobre los Altos del Golán, que es nuestro primer artículo sobre esa zona. Las relaciones entre Siria e Israel y cómo, bueno, pues es un territorio ocupado por Israel de Siria. Entonces, si se obvia ese territorio y el de Egipto y la frontera con Jordania, está la cuestión de Cisjordania, que podría ser otro de los frentes que se inflamen, pero esto va más por las dinámicas internas del gobierno israelí, que es el que está inflamando la situación con los colonos y los palestinos de Cisjordania. Pero el frente que se podría inflamar más, por lo tanto, con el eje de la resistencia, es Líbano.
Entonces, cuando Amir Abdollahian hace referencia a que la expansión de la guerra a otros frentes podría ser inevitable, aunque decía que Irán no apoya esa expansión de la guerra, es decir, es como una forma de dejar claro, se puede producir, pero me están obligando a que se produzca, porque nosotros queremos una solución política. La típica jugada de diplomacia coercitiva que se han dado en todos y cada uno de los últimos grandes conflictos de estos años, ¿no? Por ejemplo, Azerbaiyán presionaba a Armenia con que se entregase completamente Nagorno-Karabaj porque si no les están obligando a intervenir. O Rusia planteando durante un año entero la firma del documento de garantías de seguridad porque si no tendrían que imponerlas ellos. Bueno, pues es un poco esto. Israel diciendo que jamás tenía que desarticularse, tenía que entregar el poder, tenía que liberar a los rehenes, y si no ellos tendrían que intervenir. Y ahora Irán diciendo que se dé una solución política a la cuestión de Palestina, porque si no ellos van a, bueno, pues entienden que sería inevitable la extensión del conflicto a otros frentes de guerra. Siguiendo con esto, enlazó rápidamente. Se ha reunido con varios de los líderes del eje de la resistencia, Amir Abdullahi. Plantea que si no se defiende Gaza hoy, mañana podría ser cualquiera de estos frentes del eje de la resistencia los que se enfrentaran a una guerra. Podrían recibir las bombas, dicen, en sus propias ciudades. Pues la realidad es que Israel ya bombardea recurrentemente Líbano, Siria, Irak, Palestina y objetivos iraníes por toda la región. Con lo cual no es algo de futuro, es algo de presente, incluso de pasado, pero se refiere a que el frente principal, si cae Palestina, pase a ser otro. Por ejemplo, el sur del Líbano, o por ejemplo, más territorio sirio, etc. En las próximas horas, señala, hay una posibilidad real de que se dé una acción preventiva por parte del eje de resistencia. ¿Esto qué significa? Porque ahí tenemos otra vez la duda. Si Israel puede hacer una acción preventiva sobre el Líbano, o si va a atacar Gaza y que sea Hezbollah la que se meta, y entonces tienes la excusa discursiva de nosotros nos defendemos de Hezbollah. Bueno, pues desde Irán plantean lo mismo. El eje de la resistencia podría atacar a Israel como acción preventiva, pero entonces le están regalando un poco el discurso a Israel de tenemos que entrar en guerra con todo el eje de la resistencia. Por lo tanto, lo de preventivo a mí me suena a que sin que Israel ataque a todo el eje de la resistencia, que no se ponga a atacar, no sé, las oficinas centrales de Kataib Hezbollah o de Hezbollah, o que no empiece a atacar Irán personalmente, sin que esto ocurra, el eje de la resistencia responda ante un ataque sobre Gaza. Eso a mí me suena que también podría entrar dentro de acción preventiva. Y por lo tanto Irán, después de reunirse con estos grupos, está diciendo en público, en la televisión, que si no se defiende Gaza con acciones preventivas, pues podría haber un riesgo para todos en Oriente Medio. Directamente está diciendo que se van a meter en la guerra y presumiblemente en el momento en el que se lance la guerra sobre Gaza, no esperando a que haya una respuesta sobre Hezbollah. Pero claro, no sabemos cuál será la estrategia de cada uno porque los dos querrán el discurso de que ha sido el otro el que ha empezado. Eso es cómo está la situación con Irán. Creo que esa es la última de las declaraciones que teníamos. Hay una más, una última, y es que el ministro de Exteriores iraní también le había dicho a los estadounidenses, en esta intención suya de llevar los portaaviones para disuadir al eje de la resistencia, que no se les puede exigir a los de Hezbollah que actúen con moderación mientras se le permite a Netanyahu que cometa cualquier delito. Esto es lo que ha dicho Irán. Y bueno, pues marca de nuevo la vía libre que Irán le habría dado ya a los grupos de la resistencia, igual que Estados Unidos habría dado vía libre a Israel después de negociar esto que se hizo ayer de 7 horas de reunión y que mañana cerrará con Joe Biden sobre el corredor humanitario y sobre si la operación se centra solo en el norte de la Franja de Gaza, permitiendo que haya zonas seguras para los civiles. O sea, si se consigue esto, Estados Unidos dará vía libre, incluso con su posible participación, mientras Irán ya nos está diciendo que ha dado vía libre, porque no puede ser que Netanyahu pueda hacer lo que quiera, pero Hezbollah tenga que contenerse. Eso es un poco lo que sabemos de Irán. Vale,
Seguimos leyendo el chat. Recordad que vamos a estar hablando de esto en la medida en la que vayamos teniendo material o en la medida en la que hayan preguntas para responder. Cuando ya nos quedemos un poco sin temas, vamos a pasar a otra región. Y que esta noche vamos a volver, ¿eh? Esta noche 8:30 volvemos aquí al canal de Twitch. En un principio, como mínimo, hasta las 8:30. Así que apuntad porque os queremos en el turno de esta noche, en la sesión golfa, como ha dicho un suscriptor al principio del directo. Más preguntas, Ale. Nos dicen... a ver, que se me escapan. Aquí había una y se me va todo el rato. Vamos a ver si la consigo. Ahí está. ¿Qué creéis del argumento? Bueno, ¿qué opinamos o cómo valoramos alguno de los argumentos de algunos sectores según los cuales determinados bombardeos contra edificios civiles, como escuelas o bloques de viviendas, no serían un crimen de guerra porque se alega que se está buscando objetivos de Hamás? ¿Me puedes repetir la pregunta, perdona? Nos preguntan cuál sería, o bueno, en realidad sobre alguna de las valoraciones de algunos sectores que plantean que el bombardeo por parte de Israel de edificios civiles, como edificios de vivienda o escuelas, no sería un crimen de guerra, según algunos sectores, cuando se alega que es un objetivo, o sea, se alega que el objetivo es Hamás en ese bombardeo. Vale, pues yo voy a decir fácilmente que cambiéis la palabra Israel por la palabra Rusia. Y a ver qué os parece esa pregunta. Porque es que es el mismo argumento que da Rusia. El mismo. Y además, es que ambos tienen razón en parte. Porque Israel tiene razón en que hay civiles en edificios de Hamás, pero se utilizan para enmascarar infraestructura militar. Y Hamás lo ha hecho. Es decir, hemos visto ataques en 2021 de Israel bombardeando edificios residenciales donde estaban algunas oficinas de Hamás, del aparato militar. Esto ya ha ocurrido en el pasado. Y por supuesto, si hay ataques contra civiles, es un crimen de guerra. Y por lo tanto en Ucrania también, quiero decir. Esto no es para mirarlo de distinta manera, ¿no? Si Rusia ataca civiles o ataca infraestructura civil, que por cierto lleva haciéndolo de manera extensiva, sobre todo desde septiembre, octubre de 2022, eso puede llegar a constituir ese crimen de guerra. Pero es verdad también que se utilizan como infraestructura militar. O sea, es que todos en este sentido podrían enmascarar su discurso como quieran. Y además, planteáis en el chat que se dan avisos de que se va a lanzar ataques sobre edificios de Hamás con un pequeño ataque previo desde Israel y que posteriormente se desaloja el edificio y finalmente pues es atacado y demolido completamente. Eso también es así, pero durante esta última campaña se han dado muchos ataques sin aviso, que de hecho Hamás anunció, que yo creo que no lo ha llegado a cumplir, que iba a publicar un vídeo asesinando a los rehenes israelíes por cada ataque, bombardeo, que Israel haga sin avisar, con lo cual esos avisos se habían dado, pero ahí ya no se estaban produciendo. Y eso pues molestaba bastante, claro. Sí, bueno, cuando hablo de oficinas de Hamás, me refiero a centros operativos. Hamás tiene una rama política y una rama militar. O sea, las brigadas Al-Qassam son ese brazo militar, pero Hamás también forma parte de ese gobierno de facto de la Franja de Gaza, con lo cual es mucho más que solo un grupo armado, es mucho más, ¿no? En fin, que creo que queda respondido. Si hay alguna duda, la podéis volver a hacer. Vale, seguimos mirando. Preguntan, bueno, claro, por la posibilidad de que Irán se modere en su implicación en el conflicto, teniendo en cuenta su tensión con Estados Unidos. Que puedan valorar que una intervención o una implicación en el conflicto podría llevar a una escalada de las tensiones con Estados Unidos. Pues yo creo
que ahora mismo la tensión con Estados Unidos precisamente lo que hace es aumentar la crítica desde Irán hacia Estados Unidos, no favorecer un acuerdo. En 2021 sí. En 2021 todo esto no escaló hacia una guerra regional cuando perfectamente se podía haber dado porque ya había ataques sobre el Líbano, tal. Pero en 2021 Irán todavía tenía relaciones de negociación sobre el acuerdo nuclear con Estados Unidos y Occidente. Ahora mismo eso está más que encallado. Con lo cual yo creo que si hay una reacción desde Irán, hoy puede ser más beligerante, más libre en hacer eso que hace unos años. Y de hecho, os voy a comentar, porque también se ha pronunciado el ayatolá Ali Khamenei, de Irán, por supuesto. Y ha hecho varias declaraciones, pero van un poco en la misma línea que el gobierno, que dice, si estos crímenes cometidos por Israel continúan, nadie será capaz de parar a los musulmanes ni a las fuerzas de la resistencia. Intenta hacer extensible la reacción no solo a los grupos del eje, sino a cualquier miembro de la comunidad musulmana internacional. Esto puede ser importante porque si bien ya hemos hablado de que Arabia Saudí ha normalizado relaciones con Irán y ha congelado las relaciones con Israel en esa negociación, otros países como Pakistán o como Malasia, creo que también Bangladesh, han criticado mucho también a Israel. Y esto puede desbocarse, porque ya hemos visto protestas en Egipto, Jordania, en Irak, que dices, vale, es más lógico que se den ahí, pero que se dé una protesta en Rabat tan fuerte en Marruecos, pues este tipo de llamados del ayatolá no es que tengan efecto en la comunidad marroquí, pero sí que da ejemplo de cómo se busca involucrar a los musulmanes en general. Vale, también tenemos las declaraciones de Khamenei, dicen que esto debería hacer que se den cuenta a aquellos que quieren que Irán contenga a los grupos de la resistencia, de que no deberían esperar nada de eso de nosotros, o sea, de Khamenei, de Irán, porque ellos consideran que tienen toda la legitimidad los grupos de la resistencia a actuar sin que Irán ponga cortapisas. Y por otro lado ha dicho que los numerosos reportes de inteligencia muestran desde Irán que Estados Unidos es el que está formulando la política actual de Israel y que es el que, por lo tanto, está gobernando esa política israelí. Bueno, es algo que no hay que tomarse tan en serio, porque si no, no habría habido una reunión de 7 horas ayer para que Estados Unidos consiga que Israel se comprometa a algún término que case con el discurso occidental, porque ellos iban de cara. Pero sí que es verdad que, bueno, la relación entre Israel y Estados Unidos está más que contrastada, me parece a mí. Así que ahí tenemos esas últimas declaraciones. Edu. Nos preguntan mucho si hemos comentado el atentado, el ataque ayer en Bruselas. Sí, lo comentamos ayer, la información que teníamos, que fueron asesinadas 2 personas, 2 turistas suecos, si no me equivoco, si no ha habido una actualización de la información, y que como consecuencia se suspendió el partido para la clasificación de la Eurocopa entre Bélgica y Suecia. Eso es lo que se sabe por ahora. Vale, pues ahora respondemos a alguna pregunta más, pero tenía alguna noticia, por ejemplo, parece que se ha pronunciado Mohamed al-Sudani, que para los que no sepáis quién es el primer ministro de Irak, en una conversación con Joe Biden. Esto es un reporte preliminar, ¿vale? No lo deis por confirmado, pero parece que habría dicho que los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza van a causar una oleada de enfado y de rabia por toda la región y por todo el mundo. O sea, como dando a entender que Irak entiende perfectamente la participación de distintos actores en respuesta a lo que ocurra en Gaza. Y no debería sorprendernos porque también hemos visto, por ejemplo, a Maliki, uno de los líderes de la coalición de al-Sudani, dando ese beneplácito a que lleguen las distintas facciones iraquíes al conflicto. También hemos visto, a ver, que nos están llegando reportes en directo y bueno, pues hay que ir contrastando cosas.
Vale, parece que desde la Guardia Revolucionaria de Irán, de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán, se está hablando de que va a llegar otra gran ola, ¿no? Si Israel no para esas atrocidades en Gaza, como ellos lo llaman, va a haber nuevos shocks contra Israel y que va a continuar hasta que se ha erradicado del mapa global y lo ha calificado de tumor canceroso, para que veamos las declaraciones literales. Mientras que, por otro lado, hemos visto cómo las fuerzas de defensa israelíes, otra vez el portavoz militar de Israel que os he comentado antes, estaba haciendo ya referencia a nuevos ataques con misiles antitanque que se habían dado en la frontera libanesa contra Israel. Y que Israel está respondiendo con fuego de artillería. Eso es lo que confirma el ejército israelí por ahora. Vale, pues te iba a decir, Ale, no sé si quieres, no sé si te queda mucha info o si no, mientras vas contrastando estas cosas o van llegando nueva información, no sé si quieres que hagamos un pequeño bloque latinoamericano para tocar los dos temas que habíamos pensado para hoy, o si todavía quieres que le demos más rato al conflicto. Pues no sé si tenemos preguntas porque no he podido estar viendo el chat, pero sí que he visto que tenemos todavía alguna noticia más que se puede Sí, traer. adelante Porque para que entonces. veáis que la actualidad hicimos ayer que 3, 4 horas por la noche de directo. Prácticamente, tres largas, tres muy Cuatro largas, sí. horas. Y aún así, ahora mismo seguimos teniendo novedades todo el tiempo. Se está comentando que podría haber una visita de Emmanuel Macron a Israel pronto. No hay fecha y los reportes vienen de la prensa israelí. Es algo que todavía no se sabe, pero es un reporte preliminar importante. Porque si ya estamos hablando de que Joe Biden va a acudir mañana a Israel y que va en consonancia con lo que ha estado hablando Blinken con las autoridades israelíes, y han ido ya varios líderes europeos de, digamos, de perfil, de altísimo perfil, pero que son los ministros de Exteriores. Por ejemplo, la cuestión de James Cleverly del Reino Unido, Annalena Baerbock de Alemania y el propio Blinken de Estados Unidos, ¿no? Pero ha habido más visitas. Pues esta podría ser aún más importante en el caso francés. Nos habéis comentado sobre actualizar de Ucrania. Nosotros vamos a actualizar de Ucrania esta misma noche un poco porque hace falta hablar de todos los temas. Como decía Edu, pues actualizar cosas latinoamericanas, pero seguiremos hablando de Ucrania muy prontito. Esta mañana estamos aprovechando para actualizar el conflicto con todo lo que ha salido desde ayer hasta hoy, que es bastante importante. Pero bueno, por ahora tenemos que intentar cuadrar los bloques para que los compañeros puedan organizar el trabajo, porque si no es un poco lío. Y lo último que creo que valdría la pena comentar esta mañana, así que no me pierda yo, que luego puede haber más cosas, ¿no? Pero han sido las declaraciones del ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, que ha sido hoy especialmente duro también. Sabemos que Turquía estaba siendo muy dura con Israel, ¿vale? Pero esto es un poco fuerte. Porque ha planteado que los colonos deberían ser tratados de otra manera, diciendo que si ocupas la tierra de alguien, le confiscas la casa, luego traes las derribas, creo que dijo, porque es que hay varias traducciones, ¿vale? Esta creo que decía, derribas su vivienda, luego reconstruyes otra y finalmente pones a alguien a vivir ahí, esa persona no es un colono, le estás llamando colono, o bueno, colono es una traducción diferente, pero bueno, como de asentamiento, ¿no? Una persona que está asentada allí, sino que es un ladrón. Lo ha calificado directamente de ladrón porque, claro, esa casa es suya porque has desahuciado a los palestinos, como se estaba haciendo en zonas de Jerusalén, que trajeron mucha polémica estos años, y estás ocupando ese territorio para pues, un desplazamiento étnico, lo que se llama, una limpieza étnica, efectivamente. Eso es lo que plantea, que son ladrones y ha habido pues unas declaraciones sonadas.
Sí, es que tengo como varios reportes, uno de prensa turca y otro que... ¿De qué país es este reporte? Creo que es regional, no sé exactamente, pero igualmente los dos dicen lo mismo, ¿no? Lo del ladrón. Luego también ha dicho Hakan Fidan que están haciendo todo lo que pueden para evitar que la guerra se desarrolle en un sentido que desestabilice a los países de la región y ha puesto énfasis en Egipto, en Jordania y en Líbano. A mí, si haces referencia a estos tres como países de desestabilización, no me suena a que esté planteando que se desestabilice la guerra hacia una guerra regional. No parece que sea ese el principal punto de su comentario, porque si no habría dicho Líbano, Siria, Irak, Yemen o Irán. Y no ha dicho eso. Con lo cual, no hay que olvidar nunca que Siria es un escenario que le puede interesar a los turcos en el caso de que haya una escalada regional. Vamos a ver qué papel puede tener Turquía. Pero si habla de estos tres, se está refiriendo claramente a una oleada de refugiados. Evitar desde, o que Turquía no quiere que haya una oleada de refugiados hacia Líbano, Egipto y Jordania. No es que sus relaciones con Egipto sean brillantes precisamente, pero bueno, las están mejorando poco a poco. Además, ha señalado que es el momento de que la comunidad internacional tome pasos serios hacia el establecimiento de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967, que no son las actuales. Las actuales responden más a cómo se intentó consolidar la situación en los acuerdos de Oslo. Lo digo que no son las actuales porque Israel se ha ido anexionando y ha ido extralimitando su mandato sobre Cisjordania, etc. Y plantea que Jerusalén debería ser la capital de Palestina, que es una cosa que parece que está en todos los acuerdos, pero que no se está respetando. Eso lo primero. Y por último, ha dicho que esta guerra puede llevar a guerras mayores, pero que también puede llegar a una paz histórica, porque su presidente, Erdogan, cree que esta paz histórica es posible. Es una posibilidad para ellos. Creen que se puede aprovechar esta crisis, no sé si por la reacción del eje de la resistencia sobre Israel para crear un nuevo statu quo que finalmente lleve a la solución de dos estados, o si por el aplastamiento completo. Yo dudo mucho que Turquía se refiera a esto. También puede ser que se esté refiriendo bueno, aprovechar eso para reorganizar las relaciones en Oriente Medio hasta el punto de tratar la cuestión del Kurdistán. Porque junto con el Líbano y el conflicto palestino, el Kurdistán es otro de los grandes polvorines que falta por asentar en Oriente Medio. Siempre hablamos también, bueno, está el Cáucaso también, son los cuatro que os mencionábamos en el libro, como decimos siempre, de la pugna por el nuevo orden internacional y que se van cumpliendo a pasos agigantados. Pero nos dice también Hakan Fidan que la paz no sería posible en la región mientras se siga retrasando la conformación, el establecimiento del Estado palestino. Así que queda bastante claro lo que comenta de esa paz histórica que creen que podría darse. Y esto yo no diría que sea un apoyo al eje de la resistencia, porque Turquía no tiene nada que ver, pero da la sensación de que si plantea que puede haber una guerra regional y que esa guerra regional puede llegar a la paz y que la paz no se puede conseguir si no hay un Estado palestino, está diciendo que la escalada de la guerra y la participación de los actores regionales van a llevar a al establecimiento de un Estado palestino. Con lo cual, si ellos apuestan por la paz que implicaría ese Estado palestino, parece que esté dando de alguna manera el beneplácito a que haya una escalada regional con actores del eje de la resistencia. Esto es leer entre líneas, ¿vale? Entonces, bueno, pues todavía no digamos en ningún caso que Turquía apoya esto, porque Turquía no forma parte de esto, pero como ha sido tan beligerante, pues vamos a mencionar lo que vale la pena. Y creo que eso es todo, nada. Han salido ahora unas declaraciones de Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, diciendo que Occidente está dirigiendo... Vale, está dirigiendo a Oriente Medio hacia un conflicto con Irán y que deben resistir todos juntos estos ataques. Vaya, posicionándose del lado de Irán. Esto no es nada nuevo, pero bueno, pero hay que comentarlo. Creo que ya está todo, Edu. Vale. No sé si hay preguntas o alguna cosa de comentar. Estoy Podemos mirando. recordar A ver, las sub. en el chat hay alguna,
pero no sé cómo de... A ver, sé que las han perdido. Básicamente el chat ha entrado en un estado de debate Vale. interno, que siempre es ¿Y muy de qué interesante. debatimos en el chat hoy? Son múltiples temas, pero bueno, mira, nos preguntan, ¿qué países están en el eje de la resistencia? En el eje de la resistencia no son países, son actores. Entonces está Irán como país, patrocinador un poco de todo, pero principalmente se habla, bueno, hemos publicado un artículo para el que quiera repasarlo todo, está gratuito. Es el de nuestro compañero Manu, que habla sobre la resurrección del eje de la resistencia, pero en resumen son distintas facciones militares, facciones milicianas iraquíes, chiíes principalmente, proiraníes, grupos en Siria, Hezbollah, concretamente en Líbano, ¿no? Grupos palestinos. Yihad Islámica es quizá el que está más vinculado con Irán, pero Hamas, pues claramente es la vanguardia. Y los hutíes de Yemen. Que eso, bueno, podemos decir que es un actor estatal. Está institucionalizado, pero es que algunas de las milicias iraquíes, sus brazos políticos también están institucionalizados, pero eso no significa que sea un actor estatal. Porque, por ejemplo, los hutíes controlan la capital y la mayoría de las capitales es el grupo que más capitales controla de Yemen. Pero eso no significa que sea el propio Yemen el que apoye el eje de la resistencia, porque ni siquiera es reconocido internacionalmente como gobierno. Espero haber respondido con eso. Sí. Vale. Recordamos, guardad las formas en el chat, os lo recomendamos porque, bueno, si determinados comentarios ya sabéis que los baneamos. Hoy está bastante tranquilo el chat, pero por si acaso nosotros lo recordamos. Más interesante no recibir un baneo y poder comentar aquí las cosas. Vale, no sé cómo ves, Ale. No sé si pasamos de bloque, si vemos más preguntas. ¿Qué pasa? Pues Aquí no había sé una. cómo... ¿Vale? Ay, pero la he perdido. Ah, además era una... ¿se puede permitir políticamente Netanyahu no invadir Gaza? Yo creo que no. Políticamente ya no. Por eso veo que es algo inevitable, pero esto es un análisis personal. Hay gente que puede considerar que sí. De hecho, Estados Unidos ha intentado rebajar constantemente la operación. Bueno, a lo mejor pasa de ser una operación de invasión a gran escala por ocupación a ser una operación limitada de invasión por fines quirúrgicos. Puede ser igualmente grave y va a haber igualmente desplazamiento de población y ya se están viendo crímenes de guerra. O sea, quiero decir, no es algo que importe realmente si rebajan un poco el tono o no, porque la invasión como tal va a tener unas consecuencias políticas, de intervención regional y humanitarias que van a estar ahí. Entonces, políticamente yo creo que no se puede evitar si va a ocurrir igual, porque... Pero es que no hay ninguna opción buena realmente. Yo voy a plantear. Eh, Invadir la franja de Gaza no soluciona el problema político, para empezar, ¿vale? Porque si eliminas a Hamas, pues vendrá otro grupo que reivindique esas cuestiones, como ya se hizo, porque Hamas no es un grupo histórico de la causa palestina. Se ha eliminado a otros grupos más moderados y se ha dejado que crezcan grupos islamistas. Entonces, si se va a Hamas porque se le elimina, pues habrá otro grupo que reivindique la causa palestina. El conflicto político seguirá. Si se da una limpieza étnica completa, pues puede haber ese revanchismo, perdón, ese revanchismo o ese choque con los grupos armados por otro escenario. Como dice el eje de la resistencia, si no se da, si se deja caer Gaza, puede ocurrir por cualquiera de los otros. Por ejemplo, el sur del Líbano. Por ejemplo. Entonces, no necesariamente es la solución política. Pero ¿y luego qué haces? ¿Ocupas la franja de Gaza? ¿Pones a una autoridad civil no electa? Es decir, cualquiera de estas cosas no va a solucionar el problema político. Y si no se da la invasión, se deja todo como está, primero, en unos meses puede volver a ocurrir otra vez. ¿Quién te dice a ti que jamás no vuelve a atacar el sur de Israel? Los grupos del eje de la resistencia tienen ganas, porque ya lo han demostrado en varios años, de hacer esto.
Segundo, el gabinete de guerra que se ha conformado es para gestionar la guerra. Si no hay guerra, ¿qué van a gestionar? Se cae el gabinete, vuelve otra vez la crisis política y encima Netanyahu habrá perdido puntos no solo con los que no querían el conflicto o lo querían sin ese gobierno de concentración, como algunos sectores liberales, sino que va a tener en contra a los más beligerantes, a sus socios más extremistas y los radicales que, por cierto, están intentando alentar el conflicto en Cisjordania. Entonces, vas a tener la situación que tenías hace una semana de no dar respuesta jamás, de no resolver el conflicto político, tanto si actúas como si no actúas, y además retomar la grave crisis política que había hace unos meses. Y esto se nota, porque el presidente Herzog estuvo hablando de clima de guerra civil y planteábamos la opción de que hubiera un golpe de Estado, una revuelta fuerte en Tel Aviv. O sea que sería volver al peor momento de inestabilidad política en Israel del año. Entonces esa solución no sirve. Pero es que Israel se ha metido en un callejón sin salida, porque no puede no intervenir, pero si interviene no tiene garantizado ninguna resolución política, porque lo único que podría garantizar una resolución política es una propuesta política, no una propuesta solo militar. Y si esa propuesta militar, como es la invasión, no va acompañado de un plan de gestión para la Gaza posterior a la invasión, no servirá de nada. ¿Y cuál es esa solución política? La conformación de una solución de dos estados. Pero la solución de dos estados no es nada fácil, porque ¿quién va a aceptar la solución de dos estados? Ya no se puede aceptar en Israel una solución de dos estados, porque ya se han dado manos, se han dado alas, perdón, a la anexión de partes de Cisjordania y al ánimo de exterminio de los grupos islamistas en Gaza. Entonces, están abocados al conflicto. Si no lo hacen ahora, será en otro momento. Dos estados me refiero a Israel y Palestina, que ambos existan como estados independientes, reconocidos, bueno, pues que no tengan esa dependencia uno del otro, como planteaba Donald Trump. Así que es complicado plantear ahora mismo una solución de dos estados, porque en Israel no la quiere ningún actor político. Vale, espero haber respondido más o menos el por qué creo que es inevitable la invasión o alguna actuación militar, porque si no, a nivel político, Netanyahu pues tendría muchos problemas, claro. Vale, seguimos mirando aquí el chat. Preguntan por la respuesta entre árabo-israelíes. Preguntan por la respuesta de Jordania. Vale, pues mira, los árabes israelíes todavía no se están movilizando mucho. Y es verdad que en 2021 sí que hubo revueltas. Pero ya digo que los actores más extremistas del gobierno de Netanyahu se están encargando de inflamar la situación con estos sectores. Puede darse revueltas en el caso de que se dé la invasión, igual que se espera que esto se extienda a Cisjordania, igual no en gran escala, ya veremos, como también al eje de la resistencia, que es el que quizá esté más claro de todos, ¿no? La respuesta de Jordania está siendo una gira para conseguir apoyos humanitarios y quizá diplomáticos en Europa. Le está saliendo pues regular, porque Europa está en una etapa, desde Ucrania sobre todo, en la cual el mando político vuelve a estar orientado hacia la OTAN. Entonces von der Leyen acudió a Israel y lo primero que se hizo fue cortar la ayuda a Palestina. Esto causó tensiones internas porque no es lo mismo cómo se ve a Rusia en la Unión Europea que cómo se ve a Palestina. Hay mucha más simpatía por Palestina en algunos países importantes. Se devolvió parte de la ayuda a Palestina, se triplicó y han criticado a la actuación de von der Leyen. Entonces, la opción de Jordania de buscar socios en Europa es complicada porque Europa está en sus debates de qué geopolítica hacer, ¿no? Y están apoyando a Israel de manera cerrada, pero quieren, como Estados Unidos, pues que se mantengan las leyes humanitarias internacionales en vigor. Y al mismo tiempo, como Egipto,
no quiere ni un refugiado más, ni uno. Así que eso es todo lo que puedo deciros de Jordania. Lo que sí voy a aprovechar ahora que estamos en el pico de espectadores, 1900 personas, Sí. es a dar las gracias otra vez por las subs, porque como siempre, el que pueda apoyarnos pues tiene 1000 opciones y tenéis aquí el QR, que ahora no sé dónde lo tengo porque se va moviendo, Se va para que moviendo. el que Ahora está en las quiera pues esquinas. pueda dar apoyo en distintas vías. No voy a insistir mucho, pero es verdad que es nuestra principal fuente de sostenibilidad, el QR, así que hay que cuidarle mucho y también la principal forma de que vosotros recibáis más material todavía que el que ya estamos dando, que como veis es inmensamente gratuito. Edu. Sí, estamos aquí mirando, estamos repasando. Estamos ahí con esa meta de subs, 1550. Agradezco a Manik, a Valius, a Duta, a Shisco, a Jesús, a McManimam, a Tonisi, a Stroncio, a Luis. La verdad que varias subs en este rato de directo. Bueno, muchas gracias a todos porque, como ha comentado Ale, podemos estar aquí gracias a vuestro apoyo, que de vez en cuando nos lo decís. Bueno, este recordatorio que hacemos lo hacemos porque es la garantía de nuestra independencia, ¿vale? Como nuestra principal fuente de sustento es el apoyo que nos dais en página web y en Twitch, pues nunca está de más un ratito, oye, un minutito, lo recordamos, lo decimos, porque creo que es muy valiosa la independencia que tenemos para poder contaros las cosas con rigor. Así que nada, suscripciones tradicionales aquí en Twitch, botoncito y elegís duración, regalo de subs si ya estáis suscritos y queréis apoyar extraordinariamente, y si tenéis Prime, si estáis suscritos a Prime, la suscripción es totalmente gratuita. Le dais a suscribirse, pestañita de Prime, ahí veis las condiciones, os lo explican todo y le dais. Así que nada, muchas gracias por vuestras suscripciones que lo hacen posible este trabajo y, por cierto, cuando os suscribís los anuncios de Twitch no os saltan, ¿vale? Pequeño detalle. Dicho lo cual, para agradeceros todo vuestro apoyo aquí en Twitch, os recordamos, gracias ahora a Marcos, por cierto, que vamos a estar esta noche también en directo de 8:30 a aproximadamente 10:30 con una nueva actualización. Estarán Pablo del Amo y Pablo del Pozo, nuestros Pablos del equipo, estará Ale, estaré yo y esperamos que estéis todos vosotros. Así que, no sé, Ale, si quieres que pasemos de bloque. Pues es que cada vez que te voy a decir que sí, salen Sale algo cosas. nuevo. Entonces, si me perdonas, pues Sí, hablamos de sí, América Latina, pero solo son 2 cositas. Por eso todo estamos tuyo. todo el tiempo en directo con vosotros y si lo hacéis posible, pues estaríamos más, porque es que hay noticias, todas las que queráis. Sí. Lo primero, se ha confirmado por parte de Emmanuel Macron que se va a dar esa visita, como decía antes, que era un reporte preliminar de prensa israelí, pero que parece que ahora lo está diciendo en directo hace menos de una hora. Iré a la región tan pronto como considere que tenemos una agenda útil y acciones muy concretas que tomar allí, ya sea en materia de desescalada o en cuestiones humanitarias y en general un poco en todo, ¿no? Perdona. Esto es lo que ha dicho Emmanuel Macron, así que no tenemos fecha, pero parece que habría intención de marchar hacia Israel. Y la otra noticia es de otra vez el rey de Jordania. Se ha confirmado en torno a la visita de Joe Biden, que habíamos comentado previamente, que será el rey de Jordania el que acoja la cumbre en Oriente Medio, en Jordania, mañana. O sea que parece que Joe Biden hará una visita a Israel y a Jordania. Y en Jordania se reunirá a 4 bandas, el rey Abdullah, Joe Biden, Abdel Fattah al-Sisi, el presidente egipcio, y Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina. Quizá aquí podamos ver, por lo tanto, el compromiso que Joe Biden quiere vender sobre que visita a Israel, pero que también visita a el líder palestino reconocido internacionalmente, bueno, por algunos países, pero en general Abbas pues acudiría a la cumbre de Jordania en Amán con los líderes que de verdad han sido los mediadores mucho tiempo de la crisis palestina, que son Egipto y Jordania.